La situación de Haití nos convoca, como siempre, a una reflexión y nos obliga a buscar o a tratar de ayudar y apoyar a nuestros hermanos haitianos a que su democracia se fortalezca y crezca. Tenemos una situación en Haití en la que el presidente Moïse tiene una oposición concentrada muy fuerte de la oposición y de amplios sectores de ese país porque entienden que su periodo de gobierno venció el 7 de febrero pasado. El presidente Moïse dice que le queda un año hasta el 7 de febrero del 2022. Hay varias versiones, una de carácter técnico jurídica y hay versiones de carácter político. Esta semana hubo una reunión del Consejo de Seguridad donde se abordó el tema haitiano en Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York. El presidente Moïse estuvo en la reunión y planteó que en Haití hay dificultades, pero que no hay la gran crisis que la oposición menciona. Joseph Harold Pierre es un economista, politólogo, experto en cultura democrática y cultura de paz, que ha vivido en República Dominicana, vive en República Dominicana, es profesor y ha escrito un artículo que nosotros publicamos el pasado fin de semana con una propuesta sobre la salida a la crisis política en Haití. Lo hemos invitado para que nos explique en qué consiste esta salida que él ve a la situación en Haití. Muchas gracias, Joseph, por aceptar la conversación. Hablemos en primer lugar del artículo que Acento publicó el fin de semana. Bueno, buenos días, Fausto. Gracias por la invitación. Bueno, es la segunda vez que estoy en este programa. También saludo, evidentemente, a toda aquella que esté viendo este programa. Y también gracias por haber publicado el artículo entero en Acento. La propuesta está haciendo su camino porque hoy mismo, o anoche, no sé, fue publicada en Bolivia, en la revista Siete de Copas. Es decir, que hay algún interés internacional en la misma, que está también traducida al inglés. Y hay gente también que lo está leyendo en Estados Unidos y Reino Unido. Bueno, ahora, ¿cuál es tu propuesta? Tú tienes varios razonamientos importantes sobre la crisis en Haití política en este momento. Evidentemente. Ahora, obviamente, tú hiciste el artículo antes de la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cierto. ¿Sí? Cierto. Entonces, ¿hay alguna evolución entre lo anterior y después de la reunión del Consejo de Seguridad y prácticamente el retiro del apoyo de Estados Unidos al presidente Moïse? En realidad, no hay lo que yo llamaría cambios importantes. Ahora hay algunos cambios en la realidad política de Haití, basándonos en la posición actual de los Estados Unidos. Sin embargo, con respecto a mi propuesta, no hay cambios drásticos. ¿Y por qué? El tema es una cuestión de tiempo. El tiempo, de alguna forma, dada la debilidad institucional en Haití, la debilidad administrativa, el tiempo no permite cambios drásticos con respecto a lo que he propuesto. Ahora bien, vamos a la propuesta. La propuesta es que yo dije que hay una confusión con respecto a la dimensión jurídica de la crisis. Ya. ¿Por qué? La Constitución, la nueva Constitución, la reformada de 2011, en su artículo 134.1, dice que el presidente tiene que durar 5 años. Ahora, en el artículo 134.2 se dice que el presidente, el mandato puede durar 5 años o menos de 5 años, porque lo que importa es el tiempo constitucional y no el tiempo de calendario. Ahora, lo que está pasando es que yo creo que para la opinión pública haitiana, para la mayor parte de la población, el mandato del presidente ha terminado el pasado 7 de febrero. Sin embargo, la instancia que tiene la autoridad jurídica para dirimir este conflicto no existe. El presidente lo destituyó. La Corte
No. de casación. No es la Corte de Casación, es el Tribunal Constitucional que puede interpretar este artículo. Evidentemente hay fuerzas morales que ya han dado su interpretación del texto. Por ejemplo, el decanato, la facultad, especialmente la Facultad de Derecho de la Universidad Quisqueya, ha explicado claramente cómo es el asunto. Sin embargo, no tiene la autoridad jurídica para dirimir el asunto. Ahora, y en Haití hay una crisis de autoridad morales. Por lo tanto, la persona, una institución que dice algo de peso, pero como no existe un vacío de autoridad morales, no va a tener el peso que merece. Bien, en este vacío, nosotros publicamos un artículo de Mirlán de Manigat, evidentemente sí, en donde aborda el aspecto jurídico constitucional del asunto. Nosotros lo publicamos también en español. Se publicó en Le Noblesse. Sí, previamente. Sí, previamente. Ahora, tú hablas del tiempo constitucional. Quisiera, por eso prefiero que nos detengamos un momento. Entre el 2017, cuando asume en febrero el presidente Moïse la presidencia de Haití, y el 2021 son solo 4 años. Evidentemente. ¿Por qué tú entiendes que el tiempo constitucional que aplica es el del artículo 134.2 de la Constitución haitiana y que ya terminó el periodo presidencial? No. El mandato en Haití de un presidente es de 5 años. De acuerdo. Bien. Lo cual 5 significa años. él tendría que terminar el próximo año. El 2022. Sin embargo, eso es lo que llamamos tiempo de calendario. Pero en Haití lo que prevalece es el tiempo constitucional. ¿Qué significa eso? La idea es que después de 5 años, cuando sale un presidente, después de 5 años se espera que tome el rumbo del país otro presidente. Ahora, el texto 134.2 dice que estipula que si no se puede celebrar las elecciones o por alguna razón se celebran tarde las elecciones, se supone que el mandato del presidente empieza el 7 de febrero luego de sus elecciones. ¿Qué significa eso? Michel Martelly perdió unos 100 días, si no me equivoco, de su mandato en base a este artículo. Y el problema ahora es que hubo 2 elecciones y no se puede decir claramente con qué elecciones ganó la elección de noviembre. Ahora, la elección de noviembre del 2016. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es el proceso. La elección de noviembre, hubo un proceso desde el 2000, hubo un proceso previo. 2015. 2015. Sí. Y ya hubo, digamos, pero no tuvo efecto. No tuvo efecto. Esa elección fue suspendida. No aplicó en realidad. Bueno, eso es el problema. No tendría que aplicarse, pero la idea es que si es el mismo proceso aplica. Pese a que duró 2 años, si es el mismo proceso aplica. Ahora, no se puede decir claramente si las nuevas elecciones fueron un nuevo proceso o si fue la continuación y si fueron la continuación del mismo proceso. En realidad, uno diría que fue un nuevo proceso porque hubo un candidato, por ejemplo, que fue candidato en las primeras elecciones a la presidencia, en las nuevas elecciones a la senaduría. Sin embargo, un mismo candidato no puede ser, una misma persona no puede ser candidato a 2 puestos en una misma selección. En una misma elección, Ahora, no. Sin embargo, no es tan claro, pese a este indicador, no es tan claro. Por lo que hay 2 instancias que podrían dirimir, ni una existe. Una es el Tribunal Constitucional, el otro es el Consejo Electoral Permanente, que tendría que existir desde el año 87, pero hasta hoy en día nunca ha habido Consejo Electoral Permanente. Y ahora, todo eso para mí indica una sola cosa. Existe, y es lo que he venido diciendo desde el 2011, existe un vacío de élites en Haití. Élites económicas, élites políticas, élites intelectuales. Pero eso hay un vacío. Lo vamos a ver en el siguiente segmento. En un momento volvemos con tu propuesta en detalle sobre la sustitución del presidente Moïse. De acuerdo. En un momento retornamos con Joseph Harold Pierre, es economista
y un profesor haitiano en República Dominicana. José, hemos visto que hay diferencias notables en la situación de Haití. Tú has dicho una cosa muy cierta, que está clarísimo para todo el mundo. No hay fórmula para encontrar un ente de mediación o una élite que conduzca el país hacia un acuerdo. Tú planteas en tu artículo que la única manera razonable de salir de esto es la salida por renuncia o por cesación, como fuera, del presidente Moïse y su gobierno, y la elección de un gobierno provisional, como ocurrió con José Lerme Priver cuando terminó el mandato de Michel Martelly. Yo creo que pocas diferencias o matices en lo que acabas de plantear. Primero, yo hablo de en base a este vacío de élites, yo hablo de una solución sociopolítica, y el concepto significa lo que significa, porque no es una solución política tradicional, es una solución donde la sociedad y el sector político por una vez se pongan de acuerdo. Pero tú planteas un gobierno provisional desde ahora. No, lo que yo lo planteo, yo digo, hay dos opciones posibles. Sí. La primera opción es que actualmente se vaya el presidente, se vaya y que sea sustituido. Sin embargo, esta opción no es viable, esta opción no es realista, porque el actor principal del juego político de Haití es la comunidad internacional. Y la comunidad internacional ha estado apoyando al presidente, pese a que lo que pasó la vez pasada en las Naciones Unidas, yo no creo que la comunidad internacional vaya a quitar su apoyo al presidente. La razón es sencilla. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional entiende que, desgraciadamente, la oposición haitiana no constituye una alternativa. Está muy fraccionada. Muy fraccionada. Yo no hablo de fraccionalización, yo hablo de atomización. La oposición haitiana es una oposición atomizada. ¿Cómo puede interpretarse el ultimátum que en el Consejo de Seguridad le dio al gobierno de Moïse el gobierno francés, por vía de su embajador en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? La interpretación es ver la pugna de las fuerzas. En Haití, la fuerza principal de la comunidad internacional la constituyen los Estados Unidos. Francia, el gobierno francés nunca ha estado, desde que ha habido violaciones de derechos humanos, el gobierno francés nunca ha estado apoyando a Jovenel Moïse. Sin embargo, los Estados Unidos, especialmente con Chop, sí lo ha estado haciendo. Ahora, Francia puede tomar esta posición. Siempre hay que pensar en la posición de los Estados Unidos, principalmente. Si Francia comparte la opinión de Estados Unidos, eso va más rápido. O si Estados Unidos comparte la opinión de Francia, eso va más rápido. Pero lo que sí es cierto es que en el momento actual, y lo había dicho, pese a que no estamos con Trump, que es de otra mentalidad, que es antipolítica, estamos con Biden. Pero yo no creo que Biden, lo que sí yo sabía es que Biden nunca iba a aceptar las violaciones de derechos humanos en Haití. Bueno, el presidente Moïse está siendo acusado de tortura a un juez y de la destitución inconstitucional eso sí de es cierto, 3 jueces. Eso sí es cierto, porque él ha, yo diría que acaba de destruir la Corte Suprema. La base de apoyo que él tenía la terminó. Pero además hay una presión de los senadores demócratas en Estados Unidos y el caucus negro que está presionando a Biden para que le retire el apoyo a Moïse. ¿Cómo se puede interpretar? ¿Tú cómo interpretas ese factor en la política de Estados Unidos hacia Haití? El apoyo de Estados Unidos a Jovenel se ha achicado, se ha escatimado, no es el mismo apoyo. Ahora, yo digo que es el tema del tiempo.
el tiempo que se toma para presionar a Biden, para presionar a Estados Unidos, para tomar una nueva posición, y el tiempo para sustituir a Jovenel Moïse, yo creo que Haití ganaría más si se toma este tiempo para lo que yo propongo, que es una mesa de concertación, que es una mesa de diálogo entre los diferentes sectores. ¿Quién dirigiría el país en lo que esa mesa de concertación se pone de acuerdo? ¿Quién dirigiría el país? Sí, ¿quién presidiría Haití? Sería el mismo presidente Jovenel. ¿Por qué? Durante, no sé, 3 meses, 5 meses, 6 meses. ¿Por qué eso? Porque el gobierno actual tiene más capacidad de crear violencia, inseguridad en el país que la oposición. ¿Quién Por lo que orienta y dirige los grupos armados que tienen el control territorial en Haití y que han producido secuestros desde hace tiempo en este momento y en este momento? Yo no tengo datos, pero yo puedo inferir fácilmente. A ver, ¿qué infieres? La responsabilidad primera de un Estado es la seguridad. Si el presidente haitiano, el Estado haitiano, tiene la capacidad de asegurarle a la gente una seguridad mínima, podemos entender, inferir que el gobierno tiene que ver con esos secuestradores. Porque han sido acusados y el gobierno nunca ha apresado a nadie. No ha apresado nunca a ninguno de los secuestradores. No, y están en la calle, uno solo, pero eso fue, no se podía hacer otra cosa. Pero hay algunos que están siendo perseguidos, entre comillas, pero están en la calle, hacen declaraciones públicas y el gobierno tiene la capacidad y sobre todo la voluntad de apresarlos, de llevarlos a la justicia. Por lo tanto, yo no tengo datos, pero yo puedo inferir, como el gobierno asume su responsabilidad, está de alguna forma vinculado o está siendo permisivo con esos grupos. La policía de Haití está unificada en torno al director de la policía, ¿o hay un fraccionamiento de ese cuerpo? No, claro que sí, hay un fraccionamiento porque hay un famoso grupo que se llama, bueno, famoso para decirlo de una forma, que se llama el 509, Phantom. Este grupo, y es más, mira, imagínate que en Haití hay unos 16, 17 mil policías por la misma población dominicana. Cuando sumamos policía y Fuerza Armada en Dominicana, estamos hablando de 70 mil miembros. En Haití, 16, 17 mil por la misma población. ¿Qué significa eso? Y además, la policía está dividida. ¿Qué significa? Que no tenemos las condiciones mínimas de membresía, de integración, de jerarquización que se necesita para que la policía asuma sus responsabilidades. Yeah. Es decir, Haití actualmente es más que un Estado fallido en el momento actual. Ahora, si volvamos a la propuesta, es que digo que la primera solución de ida al momento actual del presidente no es viable por el apoyo de la comunidad internacional. Y digo, este apoyo no es por el presidente en sí, es que la oposición haitiana no ha sabido manejarse con la comunidad internacional, porque la oposición haitiana nunca ha entendido la idea de que el actor principal del juego político de Haití es la comunidad internacional. Eso es uno. Ahora, la segunda... Hacemos una última pausa. Vamos a hacer una pausa, Joseph, y en un momento retornamos porque hay un aspecto importante que a mí me interesa que abordemos. Es el tema de la reforma constitucional y el paso, como acaba de hacer ahora el presidente, de cambiar abril para junio. ¿Cuánto tiempo te dura? 30. Teníamos 30 minutos. 30 minutos. No es más, ¿no? En un momento. Okay. El presidente Moïse acaba de pasar la consulta al soberano sobre la reforma de la Constitución, porque él creó una comisión de abril para el mes de junio. ¿Será posible? Imposible. Es imposible. En Haití, este año, y lo digo hasta ahora, mis predicciones
han dado resultado. No habrá en Haití este año ni reforma constitucional ni elección este año. Ni siquiera en noviembre. No, porque las condiciones mínimas no se reúnan para que haya ni elecciones ni reforma constitucional. Y yo creo que ahí el presidente ha demostrado su torpeza, porque para mí es un comportamiento de niño. Él es totalmente ilegítimo, su legalidad es confusa y no ha tenido el comportamiento para que mínimamente pueda llegar al 7 de febrero del año próximo. Y para mí, lo que me importa no es que llegue, es ver cómo uno puede salir de este caos. Porque yo no quiero o no quisiera que se fuera y dejando una situación caótica peor a lo que estamos viviendo ahora. Y lo que siempre digo es que el gobierno actual tiene, según mi entendimiento, más capacidad de violencia, de molestar, de turbios que la misma oposición. Por lo que llegar a un diálogo, a una concertación, para que cuando se vaya, la situación no empeora. ¿Qué papel Ahora, juega Martelly en este momento? Bueno, directamente Martelly no tiene en la coyuntura actual tanta influencia directamente. Ahora, lo que sí yo sé es que es ver cómo él se le puede pasar el poder cuando se vaya a Jovenel. Eso sí está claro. Edwin Danticat escribió un artículo en Estados Unidos en donde habla de esa posibilidad. No, evidentemente, yo creo que lo que Martelly está abogando a que Jovenel le pase el mando cuando se vaya. Pero eso no es tan cierto. Y yo tendría que poder decir a cabalidad que no hay ninguna posibilidad. Pero tristemente no me atrevería a decirlo así. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que existe un vacío en la política haitiana. ¿Por qué Michel Martelly, Jovenel Moïse y otros políticos haitianos han podido emerger y Martelly y Jovenel llegaron a ser presidente del país? La razón es sencilla. Hay un vacío total de élites políticas. Cuando tú hablas de la comunidad internacional como el elemento político más influyente, ¿incluyes a la República Dominicana? Cuando se habla de la comunidad internacional en Haití, ahora hay un cambio lento, te voy a explicar. Es que primero se piensa en Estados Unidos lo que se llama Core Group. Core Group está compuesto por unos 10 países. Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, Francia, Canadá, España, se está pensando en esos países. En América Latina se piensa solo a Brasil. Sin embargo, la República Dominicana está siendo cada vez más influente en la política haitiana. Porque se entiende en Haití que los políticos dominicanos son más creíbles ante Estados Unidos que los haitianos. Y eso es un dato importante. Más allá de financiamiento que uno puede obtener para elecciones en Haití de otras relaciones, pero esta mentalidad, digamos, esta idea está haciendo camino en Haití, por lo que República Dominicana está ganando espacio en la opinión pública haitiana como actor político. Antes veíamos solo el sector, la dimensión económica, pero estamos viendo ahora la dimensión política. Yo creo, evidentemente yo vengo para hablar de la propuesta, pero yo creo que en otro momento tenemos que hablar de la necesidad de repensar el comercio dominico-haitiano. Porque yo creo que, por ejemplo, la corrupción que hay en la frontera, donde Haití está perdiendo 634 millones de dólares, Dominicana 375 millones de dólares, solo en tema de comercio, de contrabando. O sea, hay que repensarlo y ver cómo puede haber, digamos, inversiones mixtas en la frontera. Y eso participa de la política exterior de este gobierno hacia Haití. Yo quiero saber, es otro tema yo quiero saber, tú como haitiano,
que ha tenido y mantiene contacto con República Dominicana. Ahora, ¿qué puede hacer República Dominicana para ayudar a Haití a resolver el conflicto político interno que tiene? Bueno, para el conflicto político, yo creo que el apoyo de Dominicana a Haití tiene que ser un apoyo estructural y mínimamente de mediano plazo. No puede ser algo coyuntural. Por lo que República Dominicana, behind the scene, digamos, detrás de la cortina, Sí. puede contribuir mucho a que haya un diálogo. Y también a través de esta idea de que en Haití de que en República Dominicana hay una buena relación con Estados Unidos y que la opinión dominicana cuenta en Washington con respecto al caso haitiano. Sí, yo creo ¿cómo? que aquí ¿Cómo? hay algo que se puede hacer, ¿Cómo? pero directamente Con la sensibilidad nacionalista de los haitianos y de los dominicanos, ¿cómo sí, se puede ayudar? por eso digo detrás de la cortina, pero directamente la República Dominicana no puede ayudar a resolver el conflicto político. Yo creo que República Dominicana tiene siempre que pensar una dimensión para ayudar a Haití, es la dimensión más importante. La historia es muy conflictiva desde la realidad de ambos lados. La migración por igual son temas que hay que pensar, pero actualmente el tema yo creo que se puede pensar y ayudar al desarrollo de Haití y de ambos lados es el tema del comercio, el tema de la industria. Ya. Y eso es El comercio no pensar. existe o no puede desarrollarse si hay crisis política. Evidentemente, claro que no, porque hay un riesgo tan alto en Haití. Si en Haití no hay las condiciones mínimas de estabilidad política, no puede pensar en inversiones, no se puede pensar en comercio. Nada de eso es posible. Pero de todos modos, la idea de la propuesta es que haya una mesa de concertación, una comisión conformada por el sector privado, porque la gente piensa que no se puede desarrollar Haití sin pensar en el sector privado. También la comunidad internacional tiene que estar en la mesa, porque no es como ente observadora, no, como actor en la mesa, dada la influencia de la comunidad internacional en Haití. Y luego los diferentes sectores, la sociedad civil, el sector privado, comunidad internacional, políticos, oposición, gobierno, todos en la mesa, y para la diáspora, evidentemente, para pensar cómo montar esta comisión, tener el diálogo, y en base a este diálogo vamos a tener, primero, un nuevo gobierno de transición para mí, que tendrá la única responsabilidad de organizar las elecciones, porque la reforma de la Constitución, eso va a tomar demasiado tiempo, porque en Haití hay un problema también de administración pública y privada. La gente cree que las cosas se pueden hacer tan rápido, mientras que necesitamos el tiempo necesario para hacer las cosas. Bien. Es por un lado. Bien, hemos terminado. Yo sé, tenía que ser una entrevista. Perfecto, tendríamos que hablar muchísimo más. Tenemos que volver a hablar. Tenemos que hablar muchísimo más, tenemos que volver a hablar. Volveremos a hablar para que, bueno, más y allá veamos la evolución de la propuesta, vamos a ver cómo evolucionan las cosas allá, y también ver el tema comercial entre Haití y República Dominicana, que uno puede proponer. Así es. Así es. Joseph Harold Pierre es economista, politólogo, experto en desarrollo de la democracia y en cultura de paz. Muchas gracias por esta conversación, Joseph, y ojalá que tu propuesta siga caminando y tenga éxito. Esperamos que sí. Señores, muchas gracias por la compañía. Gracias.